Muy buenos días, estimados. Si me escuchan bien, es un gusto estar con todas y todos ustedes. Sí, doctor, le escuchamos bien y justamente para hablar sobre esta circunstancia que se está viviendo en Brasil con este anuncio de que la red social X pues abandona este país, sobre todo estas en un primer momento de especulaciones que se tenían, justamente preguntarle pues por esta tensión entre el gobierno de Brasil y el actual dueño de esta red social X, Elon Musk. ¿De qué se trata todo esto, doctor? ¿Hasta dónde va este tema? ¿Realmente es posible expulsar a una red social? ¿Cómo se tendría que hacer en todo caso esta expulsión? Doctor, bienvenido. Muchas gracias, estimada Nancy, y pues es un honor estar con tu amable audiencia. Pues empecemos a hablar de qué sucedió en Brasil. La situación brasileña es que a finales de agosto, el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, como representante del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, pues le solicita a la empresa detrás de la plataforma sociodigital X Twitter que borre unas cuentas que estaban a favor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y le solicita que las borre porque desde el 2019 estas cuentas habían compartido desinformación, amenazas directas contra oponentes políticos, habían puesto en cuestión algunas de las decisiones del presidente Lula, utilizando algunos datos completamente erróneos, algunas información a modo o información trucada, y llegaron incluso al punto de solicitarle a la población general un intento de golpe de Estado y boicot al gobierno de Lula. Es decir, a organizar la sociedad, pero para obstaculizar el Estado de Derecho brasileño. Esto lleva a que, pues, por hacer una serie de medidas inconstitucionales en medios de comunicación y hacer llamados a la sedición, pues se solicita por esta orden del tribunal que se suspendan de la plataforma. Elon Musk, que es este millonario sudafricano, que es el actual director del área tecnológica de X Twitter, pues responde diciendo que no lo va a hacer, que el gobierno brasileño es represor, que es autoritario, que el juez de Moraes es un juez malévolo, incluso lo llegó a comparar con personajes de la cultura pop, ¿no? Con Darth Vader, que es este personaje villano de una saga de películas, y dice que es un mini dictador del dictador que es Lula, ¿no? Ante estas muy polémicas declaraciones y declaraciones completamente antagónicas a un presidente, pues ordena Alexandre de Moraes la suspensión oficial del uso de cuentas de X Twitter en Brasil, de tal manera que actualmente no solo no se puede acceder en el Internet brasileño a X Twitter, sino que si se hace utilizando algún mecanismo de evasión de las límites, como son las navegadores VPN, pues se hace acreedor a la persona que está utilizando X Twitter a una multa. Este es el contexto general, esta es la situación que se dio. Y en eso nos referimos cuando hablamos de la expulsión de X Twitter de Brasil, estimada Nancy. Bueno, estoy acá en el estudio, Aníbal García Fernández. Importante esta narración que nos hace respecto al contexto y cómo se llega a este tipo de decisiones. Quería preguntarle puntualmente cuáles han sido las impresiones, primero del gobierno después de esta decisión de Elon Musk de no hacer caso a este tipo de aspectos, y segundo, cómo lo ha tomado la población brasileña, que digamos esta red social, Twitter, ahora X, tiene bastantes usuarios en Brasil. Brasil es el principal país poblado de América Latina. Entonces, preguntarle estas dos cosas, la reacción del gobierno después de esta decisión de Elon Musk y la población, cómo lo ha tomado ahora. Con mucho gusto, estimado. Mira, el gobierno brasileño dice, y con eso me parece un análisis acertado de parte del tribunal brasileño, que lo que busca es asentar un precedente en términos
jurídicos. No se trata solamente de suspender a una plataforma sociodigital para que cumpla los designios de un gobierno. Se trata de mostrarle a las plataformas sociodigitales que los gobiernos son soberanos, que las leyes que hay en cada uno de los territorios se deben de respetar, que estas plataformas no por tener capitales, infraestructuras, usuarios y administradores globales pueden estar por encima de las leyes de los gobiernos en donde estas plataformas tienen presencia. Es decir, no es solamente una lucha en el contexto brasileño, es un precedente importante para regular a las plataformas sociodigitales a nivel internacional. Entonces, esa es la posición de Lula y de Alexandre de Moraes, que no se trata solo de regular a Twitter en el marco de Brasil, sino de asentar un presidente para que en Europa, en América Latina, en los mismos Estados Unidos, las plataformas tengan que respetar cuando hay leyes que pueden ser peligrosas contra las instituciones, contra los particulares, cuando haya desinformación, cuando haya guerra sucia, cuando haya mentiras, que pueda haber una legislación. ¿Qué opina la población? Que era la segunda pregunta. Pues es una población dividida. Lo hemos visto en el marco mexicano, por ejemplo, con lo que se ha estado discutiendo de la reforma judicial o en el marco de los mismos Estados Unidos, que se celebró un debate entre dos candidatos recientes. Las poblaciones están divididas en sus culturas políticas, de tal manera que las personas que apoyan el gobierno de Lula y que han sido partidarias de las decisiones de gobierno, pues dicen que pueden encontrar alternativas para comunicarse y hasta favorecen que se deje de usar X Twitter. Hay muchos usuarios y usuarias que dicen que hay que hacer un boicot a X Twitter y buscar alternativas para apoyar a su gobierno. Y las personas que tradicionalmente han estado en contra del gobierno de Lula, pues defienden los valores que representa Musk, es decir, la globalización neoliberal, las corporaciones por encima de las constituciones y los marcos legales locales, pues una visión de anarcocapitalismo, o sea, que las empresas y las corporaciones regulen por encima de los gobiernos. No debemos olvidar que Elon Musk dijo burlonamente que él siempre se iba a pronunciar como un absolutista de la libertad de expresión. Entonces, pues podemos leer este tipo de frases como un pensamiento abiertamente proglobalizador y neoliberal, o sea, las libertades más allá de los gobiernos y de los contextos legales, ¿no? Me parece que esa es la disputa que hay en Brasil. ¿Quién tiene la razón? ¿Si los gobiernos y las leyes o las grandes corporaciones a nivel global? Doctor, y justo sobre este tema, sobre estos puntos, pues preguntarle, porque en México pues también se dice benditas redes sociales, hay quienes dicen benditas y malditas redes sociales, porque al final son corporaciones con intereses específicos, con una narrativa que pudiera llegar a pues hacer pasar como libertad de expresión lo que en realidad es una violación a derechos humanos, porque también hay que decirlo, la desinformación, la propaganda negra, la guerra sucia, todo eso va en detrimento del derecho humano a la información y de otros derechos humanos. ¿Cómo observa usted, doctor, esta actitud entonces de Elon Musk y de pues muchas de estas corporaciones que en realidad nos ofrecen desde un punto de vista publicitario pues como toda esta libertad, esta capacidad de pues expresarnos en estas nuevas formas que ha traído justamente Internet y todas estas posibilidades de comunicación, pero que al final pues acaban siendo tendenciosas o incluso a través de sus propias herramientas tecnológicas como los bots y como todos estos algoritmos, en realidad ellos marcan agenda, o sea, no es como un terreno o un territorio de libertades, sino es al final una corporación que busca intereses muchas veces ilegítimos o incluso ilegales, como nos decía, como si no tuviera leyes ni normas y entonces viviéramos en la anarquía de las corporaciones, pero pues la anarquía de las corporaciones lo único que nos revela es que trabajan por sus propios intereses y no realmente por democratizar el mundo o acabar con las dictaduras, como es un poco su narrativa, doctor. Completamente, Nancy, no podría estar más de acuerdo contigo. A mí me parece que el argumento que esgrime, que dice Elon Musk,
que lo defiende, es la libertad de expresión. Él dice que si se regulan las plataformas a nivel internacional, si se pide que rindan cuentas, si se pide que respeten las leyes domésticas de cada uno de los gobiernos donde tienen presencia, se dice que eso anula la libertad de expresión. Es una falacia, me lo permito decir a título personal, pero también en representación de Tlatelolco Lab, Laboratorio Digital para la Democracia, del que formo parte, del PUETS UNAM. Es una falacia porque las plataformas sociodigitales privadas, como la que representa Musk, no brindan libertad de expresión porque están mediadas por una serie de mecanismos que merman la misma libertad de expresión. Hay términos y condiciones de regulación que a algunas personas lo censuran y a otras no. Hay algoritmos que lo que hacen es acomodar de forma distinta los contenidos. Hay burbujas de filtrado de contenidos que ponen primero a las personas con más seguidores, las que pagan por pautas de publicidad o las que tienen, digamos, presencia coyuntural. Alguien que es influencer o que es famoso en lo político, en lo empresarial, en lo deportivo. Y finalmente hay muchísimas artimañas para bombardear a nivel discursivo, las ráfagas de tweets, el uso de comunidades a modo, los llamados bots, ¿no? Que es la automatización de estas plataformas. En resumen, lo que estoy diciendo es que creer que en estas plataformas hay una arena abierta a la libertad de expresión donde la voz de todas y todos se escucha de la misma manera es falaz. Al contrario, nosotros como Tlatelolco Lab hemos defendido la regulación de las plataformas porque está en la regulación la verdadera libertad de expresión. Si retiramos estos mecanismos perniciosos, si transparentamos el ejercicio de las plataformas, si le pedimos a las empresas detrás de las plataformas que rindan cuentas, eso sí va a garantizar la pluralidad de voces, el alcance verdadero de los diferentes mensajes y finalmente la apertura del debate público, que es lo que buscamos en última instancia. Doctor Eloy, y en esto último que nos está comentando, parece haber una tensión bastante fuerte. Por un lado, la defensa de esta libertad de expresión entendida desde las empresas, entendida según los valores que defienden las empresas. Por otro lado, una democratización al acceso a la información, la protección de este tipo de aspectos. Y preguntarle en específico, volviendo al tema de Brasil, ¿hay leyes en el caso brasileño que regulen este tipo de aspectos? ¿Se está planteando en este caso en Brasil, a partir de lo que sucedió con Twitter, ahora X, se está planteando una mayor regulación o qué debates se están teniendo? Hay algo que tenemos que comentar rapidísimo, Sí. rápido del caso brasileño, que sí que Elon Musk tiene un argumento más allá de lo legal, de lo legítimo o de estar a favor en términos de discurso, en términos de, pues, de lo que dice, sí está presentando un argumento legal de censura porque los tweets en el marco de la ley brasileña no son probatorios de, por ejemplo, de alguna declaración pública hecha en otro medio. Y también Twitter no está catalogado dentro del marco legal brasileño como medio de comunicación, sino como infraestructura de tecnología. Con esos dos argumentos, Elon Musk puede decir que lo que dijeron los bolsonaristas con los que empezamos esta conversación, los que se quieren borrar sus tweets, no se puede porque son particulares, porque no son periodistas o no tienen un micrófono en un medio de comunicación y porque los tweets no son prueba suficiente de un delito, ¿no? De una incitación al desorden público o al golpe de Estado. Entonces, esto nos genera, como bien ustedes comentan, nuevos debates sobre los marcos regulatorios. O sea, si bien la decisión de Brasil es un primer frente, es un primer intento por frenar el poder global y anarcocapitalista de X Twitter, sí que hacen falta muchísimas nuevas regulaciones, acotaciones y debates para ver cuáles van a ser los límites que les vamos a poner a las plataformas, porque en las leyes tal y como están hoy, no son probatorios muchos de sus mecanismos actuales y justo son intocables si dejamos las leyes como están hoy. Por eso desde Tlatelolco Lab, del PUETS UNAM, hemos hecho bastantes esfuerzos para una mejor regulación de estas plataformas, al menos en el caso mexicano. Hemos trabajado en un formato de iniciativa de ley para los derechos digitales, en una clínica de litigio estratégico para la defensa de las y los usuarios, y también hemos hecho distintos estudios sobre la necesidad de nuevos marcos regulatorios que urgen.
¿no? En nuestro país y en todo el mundo. Doctor, pues como siempre, pues importantes todos estos temas que pasan por las libertades, pero también por los negocios y los intereses de estas transnacionales, de estas corporaciones. Siempre que hablamos con el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, pues nos quedamos con ganas de más información y sabemos que ustedes tienen estudios muy concretos. ¿Por qué no aprovechamos este momento para que invite a nuestra audiencia, doctor, a acercarse con el Tlatelolco Lab y con el PUEX en términos generales a través de sus redes sociales y también qué análisis o qué ensayos pudieran acercarse para tener más información sobre las redes sociales y también la necesidad de que se les regule? Con todo gusto, estimada Nancy, pues les esperamos, como siempre, con mucho entusiasmo en el sitio web del PUEDS UNAM, puedjs.unam.mx. Ahí pueden ustedes enterarse de todo lo que estamos haciendo. En efecto, como comenta la compañera Nancy, tenemos informes, tenemos productos de investigación, pero también estamos siempre organizando coloquios, organizando talleres para la ciudadanía, muchos de ellos prácticamente todas nuestras actividades gratuitas, accesibles para público en general. Y también si tienen dudas específicas sobre los marcos regulatorios, sobre cómo defenderse como usuarias y usuarios, sobre cuáles son los derechos digitales de la persona en Internet, pues no duden en contactarnos. Los medios de contacto vía mail están en el sitio web y también a través de Twitter en @puetsunam.junto y PUEDS UNAM en Facebook también. Ahí tenemos un equipo que estará recibiendo sus mensajes directos y que los canalizará con las y los investigadores del laboratorio. A nombre del director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, John Ackerman, es un placer estar aquí y agradezco mucho su invitación. Gracias, doctor. Que pase muy buen día. Buen día. Gracias, excelente día, estimados.